Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrevista más con UCA. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, él es Miguel Torres, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. De verdad es un honor estar aquí y poder compartir algo de información que pueda ser útil para la gente o que nos escucha, que nos ve en este caso. Es un placer tenerlo aquí. Esas son preguntas frecuentes de los estudiantes de la Universidad Quino. Platíquenos un poquito qué viene siendo la depresión y la ansiedad. Esos van de la mano. Okay. Cuando hablamos de depresión, podremos hablar quizás de situaciones que están en nuestro pasado, por poner un ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de la melancolía, de la tristeza, pareciera ser que recordamos cosas de nuestro pasado. Cuando hablamos de la ansiedad, pareciera ser que estamos hablando de cosas del futuro, aquellas cosas que no podemos anticipar o cosas que quizás estamos predisponiendo. Entonces, cuando hablamos de la ansiedad, quizás es una cuestión que tiene que ver con nuestra preparación para algo que viene del futuro, y cuando hablamos de tristeza o depresión, podríamos estar hablando de situaciones que ocurren de nuestro pasado o que vienen de nuestro pasado que quizás no están resueltas. ¿Y cuáles son los síntomas que presenta la ansiedad? Las personas refieren, como términos básicos, sudoración de las manos, hormigueo. Hay personas que hablan de perder un poco el control en emociones, pero creo que cada uno de nosotros tiene una representación diferente de la ansiedad, pero podríamos catalogar entre ellas algunas como la sudoración o la taquicardia, que pueden ser parte de la misma preparación para este futuro, esto que hablábamos de la anticipación para algo. ¿Cómo podemos controlarla? ¿Hay algunos ejercicios? Yo voy a defender mucho mi profesión, entonces primero que nada les voy a decir, acudan a un psicólogo, es importante, pero también podríamos hablar de ejercicios de respiración, meditación, quizás inclusive hacer algún hobby, ejercicios, pero sobre todo encontrar cuál es la raíz de esta situación para que podamos entonces darle solución, porque no para todos es la misma. Hay situaciones muy particulares que nos generan ansiedad y que entonces hay que trabajarlas en forma individual. No dejar de lado que quizás también un médico puede ser alguien que nos pueda dar un norte de qué está sucediendo para descartar cualquier situación de tipo biológico, ¿no? ¿Cuáles son las crisis existenciales? ¿Es normal tenerlas cada cierto tiempo, 2, 3 meses? ¿Es normal tener una crisis existencial? Ok. Creo que ponerle normalidad a una crisis no sería lo correcto, aunque cuando decimos una crisis existencial, es decir, ¿qué es lo que me está ocurriendo hoy en día que no me hace sentir bien conmigo mismo? Normalidad no sería, pero sí sería oportuno trabajar con qué es lo que propicia esa crisis y cuáles son las situaciones que te están llevando a realizar. Si te estás aislando, si estás huyendo del lugar, si estás teniendo pensamientos repetitivos, irracionales, por ahí podríamos empezar. ¿Por qué cree que los jóvenes no le pueden dar continuidad a los proyectos que ellos se propongan? Cuando trabajamos en base a objetivos, creo que es muy importante observar qué compromiso estamos teniendo con ese objetivo. Muchas veces nuestro compromiso es tan elevado que sentimos que no hay avance. Yo siempre sugiero que para poder trabajar en base a los objetivos, compromisos que tenemos en la vida, hay que bajarlos al mínimo para poder llevar nuestro orden día a día, para poder tener un avance poco a poco y entonces sentir y tener estas retroalimentaciones de nosotros mismos y de los cercanos que sí estamos avanzando. ¿Cómo podemos evitar actuar por emociones? Ok, cuando hablamos de control de emociones, el primer paso es reconocer, porque las emociones son buenas todas, ¿no? El enojo, la felicidad, la tristeza, todas aquellas, hablando de las emociones básicas, todas aquellas tienen un principio simple, pero que nos tenemos que trabajar, y primero que nada es reconocer si lo que siento realmente es una tristeza o un enojo. Partiendo de ese punto, podemos entonces ahora sí hablar de un control de emociones para entonces actuar de la manera más adecuada. Platíquenos un poquito de cómo podemos mejorar nuestra autoestima. Tema muy importante, muy en controversia, aunque es un tema que se escucha en muchos lados. La autoestima viene
del autoconocimiento, de la autorrealización, de todas aquellas cosas que vienen de nosotros mismos. Entonces, antes de hablar de autoconcepto, autoestima, tendríamos que tener la base de todo nuestro ser para entonces empezar a elevarlo o hacerlo de maneras positivas. Acudan a terapia. Ese era el primer tema. Platíquenos un poquito, licenciado, de este tema que está ahorita en todas las redes sociales, que es la toxicidad, de por qué las personas siempre tratan de culparnos hasta de sus errores. La idea de pensar que las personas pueden hablar de nosotros o de esta toxicidad, como se dice en un concepto muy coloquial, creo que son diversos. Por un lado, si estoy rodeado, de qué tipo de personas estoy rodeado y por qué sigo ahí. Ese sería un tema, ¿no? Primero, pensar en qué tipo de personas tengo a mi alrededor y si son tóxicas, ¿qué hago ahí? Y por otro lado, las culpas, pues yo más bien trabajaría una responsabilidad. ¿Qué de lo que se está hablando y qué de lo que estoy recibiendo yo es responsabilidad mía? Cuando yo entiendo mi responsabilidad, entonces puedo llevar a cabo una solución y puedo entonces ahora sí ponerle pie a esto. De otra manera, esa culpa, ¿qué hago con ella? ¿No? Para mí sería más importante responsabilizarse sobre lo que está ocurriendo y generalizar las personas tóxicas también sería algo que no podemos hacer porque hay de tóxicos a tóxicos, ¿no? Okay. El concepto muy trillado, pero va. Pues muchas gracias, Miguel, por acompañarnos a esta entrevista más con UCA. Muchas gracias por la invitación, fue un placer compartir. Ojalá en otro momento podamos compartir otros temas de diverso índole. Les queremos agradecer, espero toda esta información les haya ayudado a tener un poquito más de conocimiento y de cómo sabernos controlar la ansiedad, no caer en depresión y todas estas preguntas. Así que le damos las gracias, Miguel, licenciado Miguel, muchas gracias. Esto fue una entrevista más con UCA.